Beata Piedad de la Cruz Ortiz Real. Piedad de la Cruz Ortiz Real, hija de José de Tomasa, nació en Valencia, España, el 12 de noviembre de 1842, siendo bautizada al día siguiente con el nombre de Tomasa. Ocupaba el quinto lugar entre 8 hermanos. En la escuela se distinguió por la piedad, la constancia y el talento en la música, en el bordado y recitación. A los 10 años hizo su primera comunión, con mirada retrospectiva. Ella misma narra así sus sentimientos. Cuando recibí por primera vez la Sagrada Comunión, quedé como anonadada y experimenté que Jesús me llamaba a la vida religiosa. Este encuentro con Jesús en la Eucaristía la marcó para siempre. Tomasa querrá ser del Señor y vivir para Él. Completó su formación humana y espiritual en el colegio de Loreto, que las religiosas de la Sagrada Familia de Burdeos tenían en Valencia. Cuando pidió ingresar en el noviciado de ese instituto, su padre, considerando la situación política de la época y la juventud de Tomasa, la obligó a volver a casa. 3 aspectos caracterizaron esa etapa de su vida en Bocairente: el espíritu de piedad y oración, y su dedicación a hacer el bien a los niños pobres, los ancianos y enfermos, y tesón en dar respuesta a aquello que sintió en su interior el día de la primera comunión. Por fin Tomasa parece que podría realizar el sueño de su vida: consagrarse al Señor en un convento de carmelitas de clausura en Valencia. Pero una enfermedad la obligó a abandonar el noviciado y volver a casa de sus padres. Una vez recuperada, hizo un nuevo intento de ingresar en un convento de clausura, y otra vez ocurrió lo mismo. A través de estos acontecimientos, Tomasa descubrió que Dios no la quería por ese camino. Ella le pedía ver claro cuál era su voluntad, y su oración era esta: tuya, Jesús mío, tuya quiero ser, pero dime dónde. Con la certeza de sentirse llamada a una vida de especial consagración, pero con la duda de dónde la quería Dios, Tomasa se dirigió a Barcelona. Ahí, después de muchas dificultades, el Señor respondió a la búsqueda vocacional de Tomasa, haciéndola vivir una profunda experiencia mística, en la que el corazón de Jesús, mostrándole su hombro izquierdo ensangrentado, le dijo: mira cómo me han puesto los hombres con sus ingratitudes. ¿Quieres tú ayudarme a llevar esa cruz? A lo que Tomasa respondió: Señor, si necesitas una víctima y me quieres a mí, aquí estoy, Señor. Entonces el Redentor le dijo: funda, hija mía, que de ti y de tu congregación siempre tendré misericordia. Esa experiencia fue crucial para Tomasa. Le dio tal certeza que jamás se borraría de su mente y de su corazón. Desde ese momento, comprendió que Dios le pedía dar de nuevo y fundar un instituto. La interrogante ahora era dónde fundar, dónde dar respuesta positiva a la invitación de Cristo a llevar la cruz de los más pobres, de los que menos cuentan para el mundo. El obispo, don Jaime Catalá, fue quien le indicó que le abriera el corazón a su confesor y que hiciera lo que él indicaba. Con este gesto, Tomás se sometió en su fe a la jerarquía de la Iglesia para hacer la voluntad de Dios. Las inundaciones del río Segura, que en 1884 habían destrozado la huerta murciana, y la escasez de congregaciones religiosas en esta zona, hizo que la orientara hacia esos lugares de mayor necesidad. En el mes de marzo, Tomasa, acompañada de 3 postulantes, salió de Barcelona, camino de Puebla de Soto, a 1 kilómetro de Alcantarilla, para fundar ahí, con la autorización del obispo de Cartagena, la primera comunidad de terciarias de la Virgen del Carmen. Los habitantes de la huerta murciana aún no se habían repuesto de la tragedia de las inundaciones de 1884, cuando apareció el cólera. Tomasa, que por entonces había tomado el nombre de Piedad de la Cruz, y sus hijas se multiplicaban en el cuidado a los enfermos y a las niñas huérfanas en un hospitalillo que ella llamó La Providencia. Iban llegando otras jóvenes, atraídas por el modo de vivir de aquellas primeras terciarias. La casa se quedó pequeña, hubo que comprarla de alcantarilla. También se estableció una nueva comunidad en Caudet. Todo
hacía llevar que al fin Tomás había encontrado el lugar donde llevar a cabo su vocación. Sin embargo, de nuevo la cruz era el signo de que ella había pedido para saber todo aquello que era de Dios, fundar en tribulación, y el corazón de Jesús se lo concedió con creces. Aunque la Virgen María ocupó un lugar muy importante en el corazón y la vida de Tomás, su carisma estaba centrado en el corazón de Cristo, y de signos de Dios apareció en algunas tensiones entre las comunidades de Alcantarilla y Caudet, ya que la congregación no tenía aún la aprobación diocesana. En el mes de agosto, las hermanas de Caudet se dirigieron a Cantarilla, se llevaron a las novicias, dejando a la Madre Piedad sola con Sor Alfonsa. Fueron días de mucho dolor. La fundadora, como siempre, se refugió en la oración, se postró ante Cristo del Consuelo, y ahí permaneció horas y horas clavada a sus pies. Sufre pero no se rompe, porque la barquilla de su vida estaba bien anclada en el Señor. Una vez más acudió a la jerarquía eclesiástica, en busca de orientación y de luz. Será el obispo Brian Libor quien envió a Tomás y a su fiel compañera, Sor Alfonsa, al convento de la Visitación de las Salesas Reales en Orihuela, para hacer un mes de ejercicios espirituales y para proyectar una nueva fundación, tomando como protector un santo obispo. Es aquí donde el Espíritu Santo iluminó vivamente a la Madre Piedad, al tiempo que la llenaba de fuerza profética, le mostraba su verdadero carisma y el título de su congregación, que estaría bajo el patrocinio de San Francisco de Sales. Y llegó la hora de Dios. Era 8 de septiembre de 1890. Nací en la iglesia después de muchas dificultades y tribulaciones, en la congregación de Hermanas Salesianas del Sagrado Corazón de Jesús. Una congregación donde el corazón de Cristo quiere ser amado y servido, desagraviado de las ofensas que recibe de los hombres. Y, al amar, servir y desagraviar, ver el rostro del Señor en las niñas huérfanas, en las jóvenes obreras, en los enfermos, en los ancianos abandonados, y ayudarles a llevar la cruz. Nos legó su propio carisma, a ser sensible ante los hombres, especialmente pobres, el amor del Padre Providente, manifestado en el corazón misericordioso de Jesús, abierto en brazos de la cruz. Aunque toda la vida de la Madre Piedad fue una renuncia al mundo, no por eso había huido del mundo, sino que seguía en él, haciendo el bien y luchando contra el mal. Testigos de ello fueron tantos matrimonios rotos o a punto de romperse, tantas jóvenes a las que iba a buscar a las fábricas para formarlas en la escuela dominical, niñas sin hogar a las que amó entrañablemente, ancianos solos y enfermos. Vivió pobre y murió pobre, sentada en un sillón, porque aquel decía señalado el crucifijo. Murió en la cruz, y yo no debo morir en la cama, sino en el suelo. Expiró con el crucifijo en los labios, y la santa paz de Dios. Era el sábado 26 de febrero de 1916. La gente sencilla exclamaba con profundo sentimiento: ha muerto una santa, ha muerto nuestra madre. El día 6 de febrero de 1982 tuvo lugar en la diócesis de Cartagena la apertura del proceso de beatificación y canonización de la sierva de Dios. El 7 de mayo de 1983 fue clausurado dicho proceso, pasando a Roma, que aprueba la validez del mismo el 3 de febrero de 1984. Después de un estudio exhaustivo sobre las virtudes practicadas por la Madre Piedad, el 1 de julio del año 2000, en el Vaticano, en presencia de su santidad San Juan Pablo II, se dio lectura al decreto de reconocimiento de virtudes heroicas. El 12 de abril del 2003, al decreto sobre el milagro, dando así paso a la beatificación en Roma, el 21 de marzo del año 2004. Beata Piedad de la Cruz Ortiz Real, ruega por nosotros.